Para continuar con nuestra sesión del día de hoy, vamos a empezar con la explicación expositiva de lo que es el cuento policíaco, de la noción a partir de la cual esperamos trabajar. Primero, quiero compartirles la siguiente cita. ¿Prometes que tus detectives investigarán de verdad los crímenes presentados ante ellos usando el ingenio con el que te guste dotarlos y no confiando ni haciendo uso de la divina revelación, la intuición femenina, las supercherías, las trampas, la coincidencia o la acción de Dios? Esta era el pacto de juramento de entrada al Club de Detectives en 1928, del cual Roland Knox, el autor de dicha cita, hacía parte. Este club era integrado por muchos escritores que se enfocaron en el cuento policíaco. Su base era escribir para descubrir quién lo ha hecho. Posiblemente algunos o muchos de ustedes han jugado o han escuchado acerca de Cluedo. Cluedo es un juego de mesa donde los participantes deben descubrir a través de pistas, preguntas o descubrimientos que va dando el juego la posibilidad de llevar a cabo quién mató a la víctima, en qué habitación se llevó a cabo el asesinato y cuál fue el arma empleada para dicho crimen. Pues bien, algo así es lo que sucede en el desarrollo del cuento policíaco. Igualmente, relacionado con la narración de los cuentos policíacos, tenemos el videojuego Among Us. Este videojuego consiste en que algunos tripulantes de una nave espacial son impostores y otros no. Los impostores asesinan a los contrarios y frustran las tareas de estos para que no se lleve a cabo la victoria. Entonces, el fin del juego es que los buenos y los buenos deben descubrir quiénes son los impostores antes de que estos los maten o frustren sus tareas. Algo así pasa en el cuento policíaco. Dicho esto, el objetivo del cuento policíaco es descubrir los detalles del asesinato y aclarar el misterio. Como ven, no es algo muy diferente de lo que sucede en los dos juegos anteriores, por lo cual el cuento policíaco también puede ser un juego de criminales y policías, de víctimas y victimarios, donde el fin último es descubrir quién realizó el crimen, por qué lo realizó y de qué forma. Para conocer más acerca del género policial, vamos a hablar un poco de su historia. Este género surgió en el siglo XIX, se cree que está relacionado al espíritu científico que para la época se estaba formando y se asoció al desplazamiento masivo de habitantes del campo a la ciudad, a las zonas urbanas. Con este aumento de desplazamiento, lo que aumentó también fue la criminalidad. Por lo tanto, la policía de la época se vio obligada a crear escuadrones y ampliar sus esfuerzos en cuanto a criminalidad. Como no estaban acostumbrados a este tipo de trabajo, se creó el papel del detective especial para intervenir en este tipo de casos que se estaban dando como asesinato, robo y el crimen en todas las manifestaciones posibles. Como mencioné antes, el auge del pensamiento científico de la época llevó a que muchas de las revistas, de los periódicos, escribieran en torno a estos crímenes que se venían dando. Y el descubrimiento de la fotografía fue un gran apoyo para ello, tanto para los crímenes como para los detectives que podían investigar y tener una evidencia tangible de, por ejemplo, el cadáver que era encontrado.
y también las fotografías servían para la narración de las revistas y los periódicos de la época. Igualmente, para la época se presentaba el delito desde un punto de vista estético y se consideraba un entretenimiento cuando se hablaba de él. El verdadero centro del relato no era el crimen, sino el enigma a resolver, es decir, no se centraban en quién había matado a la víctima o cómo la había matado, sino por qué habían cometido este crimen y el proceso para llegar hasta él. Y esto lo hacían a partir de la imaginación y la lógica. Escribían en torno a estos crímenes desde la imaginación y la lógica. Continuando con un poco de historia del relato policíaco, llegamos a Edgar Allan Poe. Poe es considerado el pionero del relato policíaco. A partir de lo que hoy se conoce como la trilogía de Dupin, escrita en 1884, vemos cómo Poe inauguró el género y dio pie a muchos otros cuentos y novelas que hoy en día se conocen y tienen la misma base que él nos planteó en su época. Esta trilogía la componen los tres relatos que pueden observar acá a la derecha. El primero es Los crímenes de la calle Morgue. Este es un relato donde se narra el asesinato de una madre y su hija, un asesinato que se lleva a cabo en una habitación cerrada. Entonces el misterio parte a partir de cómo ha entrado y ha escapado el asesino. Más allá del crimen, se espera investigar esta novedad de cómo se ha infiltrado el asesino a la habitación y cómo ha salido de ella sin ser visto por ninguno de los testigos, aun cuando son bastantes. En un segundo momento, el autor nos da el relato de El misterio de Marie Roget. Un cadáver es encontrado flotando en un río y se relaciona con el cadáver de una muchacha que ha desaparecido días antes. Sin embargo, al pasar de los días y de las pistas y los testimonios encontrados, tal parece que este cadáver no pertenece a la mujer desaparecida. Así que este misterio se debe resolver muy meticulosamente gracias a las pruebas, al cadáver encontrado, la forma en que se ha encontrado y sobre todo también se basa en los artículos de la prensa que se publican en torno a todo este drama del cadáver y la desaparición de la otra muchacha. Y por último tenemos La carta robada, que es el texto que escuchamos al inicio de la sesión, donde pues como pudimos ver el enigma resulta ser la forma más sencilla en el que se resuelve, ¿no? Muchas personas dando y dando vueltas a un crimen, a tratar de solucionarlo cuando la solución estaba en sus narices. Así pues, en estos tres relatos interviene nuestro detective estrella creado por Poe, el cual es Charles Auguste Dupin, un aristócrata francés pobre, pero que no trabaja, digamos, no lleva a cabo su función de detective por dinero, sino que es más por placer y por dar a conocer sus habilidades analíticas. Dupin siempre va con un amigo que sería su ayudante, y este ayudante es quien narra la historia. No conocemos el nombre del ayudante, Poe no nos da un nombre a través de los relatos, pero es él el que nos da a conocer los pensamientos y las declaraciones que hace Dupin a lo largo de estos misterios. Además, Poe proporciona también escasos detalles del aspecto físico o las circunstancias personales de Dupin. Lo deja siempre muy a la sombra este tema, porque lo que le interesa es resaltar sus habilidades mentales, sus habilidades de análisis, de crítica respecto a los crímenes y a todas las pruebas que puede enlazar a partir del análisis solamente. Este es un detective totalmente clásico, por lo cual no va más allá de la resolución del problema a partir del análisis y de
su oficina, por así decirlo, que sería en este caso la casa en la que vive con el ayudante. Así pues, vemos que con Poe se fijan las verdaderas reglas de la investigación policíaca y del relato policial, y que gracias a este autor tenemos muchos otros personajes detectivescos y relatos policíacos como el que veremos a continuación. Sin embargo, a pesar de que fue Poe el que nos dio todas las bases para el cuento policíaco, fue Arthur Conan Doyle con su detective Sherlock Holmes el que llevó el cuento policíaco a niveles altísimos. Hasta hoy en día, Sherlock Holmes es un personaje que todavía da de qué hablar. Se han hecho cantidad de films cinematográficos y seriales en honor a este personaje. Y es un detective solitario, es un detective que lo hace también por placer como nuestro detective anterior. Y acá lo podemos describir como un personaje extrovertido, presuntuoso, egocéntrico y engreído, célebre por su gorro de cazador, su lupa, su pipa y su violín. Este detective tiene un razonamiento bastante parecido al anterior, actúa a partir de el análisis, la deducción, el cálculo, y pues le agregamos que es bastante arrogante, confiado y optimista. Su mayor motivación consiste en experimentar la íntima satisfacción de haber resuelto el caso difícil para así eludir la monotonía y el tedio de la vida. Es decir, a, a diferencia de otros detectives o de los detectives policiales que hacen parte pues de la fuerza policial, él no lo hace por dinero, él no lo hace porque sea su trabajo, sino que lo hace por pasar el rato, por demostrar que puede llegar a resolver la situación. No contento con esto, con darnos este maravilloso personaje, Arthur Conan Doyle también es capaz de proyectar eh, fundamentos que no se habían dado en las investigaciones criminales. Un ejemplo de esto es la balística, desconocida antes de 1909 y mencionada por él en los libros de Sherlock Holmes en 1903. Igualmente lo hizo con la toma de las huellas dactilares, lo cual nos da la posibilidad de ver que no es necesario leer cuentos de la época para estar al tanto, y siempre hay posibilidades de escribir sobre lo que no y lo que ya está dicho. El cuento policíaco y el pensamiento científico, como ya se mencionó antes, están altamente relacionados. Aquí, a partir de estos 5 puntos, podemos observar cómo el pensamiento científico o una investigación científica se lleva a cabo igual que una investigación policíaca. Es decir, lo principal es que ambas se organizan alrededor de una investigación, ya sea el crimen o ya sea un objeto de estudio. En el segundo paso, tenemos que el detective toma nota de todos los detalles que rodean el crimen, que se convierte en su objeto de estudio, recolecta datos, indicios, testimonios, incluso aquellos que a primera vista parecen insignificantes. Así como el detective tiene que recolectar todas estas pruebas para después llevarlas al análisis, ya sea psicológico o tangible, a través de la ciencia, pues la ciencia hace lo mismo. Cuando tiene un objeto de estudio, una investigación en la mira, pues tiene que llegar a intervenirlo y recoger todos los datos que pueda a partir de este. Por ejemplo, si van a investigar a una manada de monos, tienen que ir al hábitat donde está esta manada, tienen que caracterizar la cantidad de monos que hay y etcétera. Asimismo, pues se da en una investigación criminal, ¿no? Tienen que llegar al lugar de los hechos, tienen que mirar todas las pistas que pudo haber dejado el asesino, tienen que indagar en la vida de la persona asesinada para poder después pasar
al análisis de todos estos datos obtenidos, que sería nuestro tercer punto, y que se pueden basar en la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Después de esto, pues en el cuarto paso deben hacer una metodología basada en las deducciones, permitirá descifrar el enigma a partir de indicios, pistas y huellas. Es el descifrar todos estos objetos de estudio recopilados, ¿no? Entonces en la investigación descifrar, como lo dicen aquí, las pistas, las huellas encontradas, y en la investigación científica pues es indagar más allá de qué hace esta manada, por qué lo hace, cómo vive, de qué vive y todos estos hechos alrededor del suceso. Por último, el detective somete sus hipótesis a verificación para saber si son o no correctas y finalmente realiza una serie de razonamientos que lo conducen a descubrir al criminal. Es decir, no basta con las pistas y las huellas y todos los indicios obtenidos de la investigación. Hay que llegar a una conclusión a partir de esos objetos, que aun si se tienen muchas pistas puede darse un veredicto final errado si no se hace bien, ¿no es cierto? Entonces, acá están las hipótesis. Pueden haber hipótesis tanto falsas como hipótesis totalmente verídicas. Entonces, una hipótesis sería quién lo mató, por qué lo mató y cómo lo hizo, a partir de las pistas recolectadas. Y en el campo científico diríamos que sería cómo viven los monos, por qué viven así y de qué manera lo hacen, por qué están en este hábitat, qué características o qué implemento les da a ellos ese hábitat para que estén ahí. Así pues, podemos mirar que efectivamente hay una relación entre el cuento policíaco y el pensamiento científico, entre la investigación policíaca y la investigación científica. A partir de estos 5 puntos podemos hacer el mismo avance, los mismos pasos para la investigación. Bueno, muchachos, hasta aquí nuestro primer momento de lo que es el cuento policíaco a partir de la comparación con otro tipo de escenarios como juegos, la historia del nacimiento de este género, los autores que han escrito de este género, los primeros autores, y por último, lo que es el cuento policíaco o la investigación policíaca y la investigación científica, que pueden ir de la mano. Si tienen alguna duda que no han hecho a lo largo del video, la pueden poner ahora mismo en los comentarios o por medio del grupo de WhatsApp si se sienten más cómodos. Vamos a tomarnos 5 minuticos para ver si hay preguntas y resolverlas. Pueden empezar a realizarlas o si tienen algún comentario adicional que hacer, bienvenido sea. Les pido por favor que informen por medio del grupo que llegaron hasta este punto del video y empecemos con la dinámica de las preguntas.